Más aún cuando dice que un día aquel niño o aquel joven tuvo un sueño y se acercó para contárselos. Cuando les contó el sueño que él tenía, entonces dice la Escritura que los hermanos se enojaron con él. Pero dice la Escritura que Israel guardaba todas aquellas cosas en su corazón y que meditaba también en aquellas palabras que decía aquel niño. Tanto lo odiaron sus hermanos por lo que estaba aconteciendo que empezaron a ponerle sobrenombre y le llamaban el soñador. Y le decían a José, ahí viene el soñador, y probablemente lo hacían, hermano, no como alguien que tiene una visión de llegar a lograr algo, o no como alguien que tiene el sueño de edificar, o de lograr, o de alcanzar algún objetivo, sino que los hermanos de José se dirigían a él como el soñador, pero lo hacían en son de burlarse de aquel muchacho, pero que en verdad aquel muchacho cuando recibía los sueños no eran sueños, hermanos, de la carne, sueños naturales, sino que eran sueños que el Señor le transmitía, eran revelaciones que el Señor le daba a José. Un día dice la Escritura que sus hermanos, porque ellos eran pastores de ovejas, dice que sus hermanos andaban apacentando, su padre Israel quería saber noticias de ellos, probablemente había pasado ya algún tiempo, entonces llama a José y lo manda que vaya a buscar a sus hermanos y que vea cómo está la situación, que traiga noticias, cómo están sus hijos, cómo está el ganado, y manda a José con aquella tarea. Cuando José llega a Siquem, donde supuestamente tenían que estar sus hermanos, dice la Escritura que no los encontró y lo buscó por un lado, lo buscó por otro. Aquel muchacho parecía errante, dice la Escritura. Un hombre vio a José, se percató quién era José y le pregunta sobre sus hermanos, le da la noticia: yo escuché a tus hermanos que iban a ir a Dotán. Así es que José, cumpliendo lo que su padre le había mandado, empezó el recorrido para llegar hasta Dotán, donde estaban sus hermanos. Si algo a mí me encanta de la vida de José, hermano, es que José era un muchacho obediente con su padre. Solamente, hermano, que José era el menor, pero no solo por eso su padre le iba a tener contemplación. Usted ve, lo llama y lo manda con una misión a recorrer una distancia. José no dice, hermano, que murmuró, no dice que frunció el ceño, no dice que puso objeción. José, hermano, fue obediente a su padre e hizo tal como su padre le estaba mandando. Amén. Otra cosa que a mí me gusta de la vida de José, hermano, es que José era un varón temeroso de Dios y honraba a Dios con sus acciones. Tanto así que cuando sus hermanos lo venden, llega hasta Egipto. Allá es comprado por un hombre llamado Potifar. Pero como José era un muchacho temeroso de Dios, entonces Dios le levantaba el rostro. Tanto así de que aquel hombre llamado Potifar agarra a José, hermano, y lo pone a cargo de su casa y a cargo de los demás empleados. ¿Sabe por qué? Porque aquel hombre llamado Potifar miraba que Dios respaldaba a José y miraba que José era un muchacho temeroso de Dios. Por cuestiones de la historia va a parar a la cárcel, pero José, hermano, que era un muchacho que siempre buscaba honrar a Dios, obediente para con Dios, cuando cae en la cárcel, dice que el carcelero, hermano, dice que llamó a José y lo puso a cargo también de las cárceles, lo puso a cargo también de los presos, porque José era un muchacho obediente y temeroso de Dios. Pero cuando sus hermanos ven que José
se va acercando, lo visualizan, lo ven, y ¿sabe qué dijeron? No dijeron allá viene nuestro hermano, no dijeron allá viene el menor, ¿sabe qué dijeron? Allá viene el soñador. Esas palabras, hermanos, hacen referencia al odio con el cual ellos se referían a José. Entonces ellos, cuando vieron que José se acercaba, empezaron a planificar deshacerse de aquel muchacho, y empezaron, hermano, a tramar en quitarle la vida a aquel muchacho y deshacerse prácticamente de él. Tanto así que pensaron arrojarlo en la cisterna. Pero dice acá la escritura que Rubén, siendo hermano de ellos, dice que él les dijo: miren, no lo matemos, no matemos al muchacho, no ensuciemos nuestras manos, no derramemos su sangre, mejor echémoslo en la cisterna que está acá. Y dice la escritura que aquella cisterna estaba seca. De manera que agarraron a José, hermano, y yo me imagino a estos hombres el odio con el cual agarraron a aquel muchacho y empezaron a despojarlo de aquella túnica. Ellos ya habían planificado qué cuentos iban a dar a su padre. Empezaron a arrancar aquella túnica, mataron a un corderito para la sangre de aquel corderito manchar los pedazos de aquella túnica, para luego enviársela a su padre y darle una noticia. Hermanos, hay que tener un corazón duro para hacer esta acción. Hay que, hermano, ser malvado para llevar a cabo estas acciones, porque dice que agarraron aquella túnica, la impregnaron de sangre, y ahora usted póngase en aquella escena. Visualice usted aquel hombre, ya estaba anciano, ya estaba viejo, Jacob o Israel. Ya era un hombre, hermano, anciano, y ahora ve usted a sus hermanos con aquellos pedazos de túnica ensangrentando, hermano, y sacando aquellos pedazos de túnica y mostrándosela a su padre. ¿Qué habrá sentido en aquel momento Jacob, hermano, al ver aquella túnica y saber que aquella túnica le pertenecía a su hijo, y verla, aquella túnica rasgada, y ver aquella túnica ensangrentada, y empezar a ver a sus hijos, y entre sus hijos no estaba el dueño de aquella túnica? ¿Qué habrá sentido aquel hombre en su corazón? El dolor, la tristeza, ¿qué le habrá embargado en aquel momento? Sin embargo, aquellos muchachos sacan aquellos restos, aquellos pedazos de túnica ensangrentado, y le empiezan, hermano, a decir si reconocía de quién era aquello. Por poco, si no lo mató la vejez en aquel momento, por poco lo mata también aquella noticia de que su hijo, el que más amaba, había sido devorado por alguna fiera. Vea conmigo lo que dice, versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. ¿Se imagina, hermano, lo que acabamos de leer? Pareciera como si es de un cuento de terror, de una película de terror, lo que hemos leído. Sin embargo, es historia que está en la Escritura. Dios estaba con José.
Dios le había revelado a través de los sueños las cosas que iban a acontecer en un futuro. Aquel muchacho, hermano, usted y yo conocemos la historia y quizás no nos asombramos porque conocemos que la historia tiene un final muy bueno, muy agradable. Pero hay algo, hermano, que sucede en la vida de José. Y es que José, cuando llega a ser la mano derecha o el segundo después de Faraón, hermano, en Egipto, José tiene que pasar un gran proceso en el desierto. Y cuando pasa un gran proceso en el cual sus hermanos lo agarran, forcejean, le arrancan la túnica, la arrojan a la cisterna, luego José empieza a escuchar que venían los ismaelitas o los madianitas, y José empieza, hermano, a escuchar cómo sus hermanos estaban tramando deshacerse de él. Es vendido a los madianitas y luego transportado no como un muchacho libre, sino tratado como un esclavo. José es llamado el soñador. Al final José aparece, hermano, en un lugar de honra. José aparece en un lugar de autoridad. José el soñador, Dios lo usa para guardarle la vida a su familia y a sus hermanos. Esto nos debe de dejar un mensaje. Y es que toda aquella persona que tiene, hermano, una visión amplia, toda aquella persona que sueña, hermano, en alcanzar esto, en lograr lo otro, en edificar esto, quiere decir, hermano, que en el caso de José, para lograr y alcanzar, hermano, tuvo que pasar un proceso no muy agradable. Cuando nosotros, hermanos, nos proyectamos a algo, nosotros no miramos, hermanos, todo el recorrido. Nosotros lo que miramos es el final, pero no nos detenemos a ver los pasos, hermanos, lo que nos van a traer, aquellos pasos que vamos a pegar a nuestra vida. No miramos, hermanos, cada etapa, lo que va a suceder en nuestra vida. Probablemente nosotros sabemos cuáles son los pasos que tenemos que pegar para alcanzar o lograr aquel sueño, el cual, hermano, algunas veces son duros aquellos pasos. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado, y los mandó adelante a los discípulos. El Señor Jesús buscó un lugar apartado para orar. Los discípulos sabían hacia dónde tenían que navegar. El Señor Jesús los había mandado. O sea que el camino que habían emprendido los discípulos aquella tarde o aquella noche era bajo la voluntad del Señor Jesús. Y el Señor Jesús les había dado hacia dónde tenían que llegar. Y ellos fueron obedientes porque ellos llegaron a la barca, se subieron a la barca y comenzaron ellos a dirigirse hacia el punto donde el Señor Jesús los estaba mandando. Pero usted va a ver que de repente dice la Escritura que se levantó una gran tempestad, tanto así que los discípulos pensaban que la barca, hermano, iba a naufragar, que se iban a hundir, que aquella barca se iba a hacer pedazos. Ahora yo le pregunto algo: ¿acaso no fue Jesús quien les dijo pasemos al otro lado? ¿Acaso no fue Jesús quien los estaba mandando hacia dónde iban a ir? ¿Acaso ellos no estaban siendo obedientes a la voz del Señor Jesús hacia dónde tenían que ir? Yo creo que sí, hermano, estoy seguro que sí, porque ellos fueron obedientes a la palabra del Señor Jesús. Ellos sabían el punto hacia dónde el Señor Jesús lo estaba mandando. Ellos no dijeron: mira, Santiago, mira, Pedro, ¿qué te parece si mientras el Señor Jesús busca un lugar para orar, nosotros nos vamos y hay que nos alcance? Él, cuando sepa que estamos por allá, Él se va a dirigir también a aquellos lugares, porque de todos modos andamos juntos y mejor vamos hacia allá. Digo yo, ¿vos qué opinás? ¿Vos, Tomás, qué decís? No fue una acción que saliera de ellos, fue el Señor Jesús quien los estaba mandando. Y ellos emprendieron aquel viaje bajo la voluntad de Dios.
bajo la voluntad del Señor Jesús. Entonces, cuando usted emprende algo, incluso haciéndolo bajo la voluntad de Dios, esto no quiere decir que no van a haber estorbos, no quiere decir que no van a haber obstáculos, no quiere decir que no va a haber tropiezos, no quiere decir que no va a haber tempestad, porque ellos estaban haciendo conforme a las palabras del Señor Jesús. Tenían que pasar al otro lado, pero ellos no sabían que se iba a levantar una tormenta. Sin embargo, a media tormenta ellos comenzaron a dudar y empezaron a tener miedo de que la barca se iba a partir en dos o se iba a hacer pedazos, hasta que vieron una figura que iba hacia ellos caminando en las aguas, y ellos atemorizados con la oscuridad, la tormenta, con miedo de la muerte. Y para esto, hermano, para la cereza del pastel, tenga una figura caminando sobre el agua, entonces se llenaron más de terror y pensaron que era un fantasma, llenos de miedo, atemorizados. No era un fantasma, no era un espectro, era el Señor Jesús, el que les había dicho pasemos al otro lado. Es el que llegaba para auxiliarlos, es el que llegaba para acompañarlos, es el que daba garantía, hermano, de que iban a llegar al otro lado, porque Él los había mandado, aunque se había levantado la tempestad. O sea que cuando usted hace algo, hermano, aunque sea bajo la voluntad de Dios, pero no quiere decir que todo va a ser fácil. Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice que lo bueno cuesta. Lo que tiene valor, hermano, cuesta. Eso no es fácil. Si fuera fácil, hermano, entonces no fuera de gran valor. Entonces, en el caso de José, ahí viene el soñador, decía, su misma familia se burlaba de él, su misma familia lo vendieron, su misma familia quisieron deshacerse de él, su misma familia lo dieron por muerto. Mire qué ingratitud. La historia es muy bonita. Al conocer la historia, nosotros podemos decir y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Usted cree que José entendía esas palabras cuando oyó que sus hermanos estaban negociando con él? ¿Usted cree que José entendía que al final todas las cosas le ayudan a bien a los que confían en el Señor? ¿Usted cree que José creía esas palabras cuando era vendido, comerciado allá en Egipto, cuando lo metían en la cárcel, cuando le estaban maltratando? ¿Usted cree que para José era aplicable aquel versículo? Probablemente no. Como probablemente cuando usted y yo estamos pasando circunstancias difíciles, probablemente usted diga, ¿y qué de bueno va a tener esto para mi vida? Dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, pero yo hasta este momento yo no veo que nada me ayude a bien. Es más, estoy amargado, es más, no siento que las cosas vayan a salir bien. Tenga paciencia. Tenga paciencia porque el proceso no ha terminado todavía. Espera en el Señor, dice el salmista. ¿Por qué te abates, alma mía? Confía en el Señor. Eso es lo que dice el salmista. La historia de José es una historia, hermano, en la cual al final nos llena de satisfacción y de alegría al ver cada área o cada etapa en la vida que José pasó. No ha de haber sido muy agradable, de hecho no lo fue, pero al final entendemos que Dios tenía un propósito para José, y es que cuando sus hermanos llegan, hermano, a José y empieza a darse todo aquel que empieza a salir a la luz, todas las cosas, hermano, hay unas palabras que a mí me asombran, y es que José, hermano,
cuando se da a conocer, José les dice: para esto el Señor, como quien dice, no se sientan culpables. Todo lo que pasó, Dios lo permitió y Dios me trajo hasta este lugar para guardarle la vida a ustedes y a mi padre. Como quien dice, Dios tenía un propósito y permitió que pasara todo esto para guardarle la vida a todos ustedes. Así es que, ¿cuál es el propósito de Dios para con usted? Siempre será un propósito bueno, o por lo menos un propósito de bendición. Amén. Vea conmigo capítulo 45. (45:4). Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Ellos se acercaron. Él dijo: oiga, yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Verso 5. Ahora pues no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá. Oiga, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. José no lo toma todo aquello como si fueran sus hermanos. José lo toma como que Dios permitió todo aquello para llegar al lugar donde estaba y para que Dios guardara la vida de todos ellos. Dice: para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Eso lo entendió José, hermano, cuando estaba ya en el puesto, pero probablemente cuando estaba en la cárcel, tal vez no lo entendía así. Probablemente cuando estaba siendo maltratado, trasladado entre todos los esclavos por los madianitas, probablemente no lo miraba así. Sin embargo, para preservarle vuestras vidas, es que Dios me trajo hasta este lugar. Así dijo José. Padre, le damos gracias en esta tarde por su palabra, Señor, la que nos sustenta, su palabra que nos edifica y nos da fuerza. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos en esta tarde a no desfallecer en fe. Ayúdenos en esta tarde, Señor, a poder confiar sin importar la circunstancia, a tomarnos de su mano poderosa, Señor, y a perseverar hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a tu pueblo, Señor. Amén y amén.